PSOE es un pozo de corrupción y no tiene fondo. Empresas y organizaciones de todo tipo, ya sean públicas o privadas, al igual que sucede con los países, dependen de sus élites. Es decir, de sus líderes, tanto a nivel político como económico y social. Lo que ha hecho grande a Inditex es un señor que se llama Amancio Ortega. Mercadona es hoy el líder de los supermercados en España gracias a otro gran empresario, Juan Roch. Y el milagro de que Argentina esté levantando cabeza se llama Javier Milei. Estos son tan solo algunos ejemplos, pero hay muchísimos más a lo largo de la historia. Empresas, entidades y gobiernos se componen de personas y estas, a su vez, se organizan internamente en equipos de trabajo, con sus respectivos responsables y jefes encargados de tomar las decisiones. Pues bien, si falla la cúpula, amigos, les puedo asegurar que falla todo lo demás. Puede tardar más o menos, pero la estructura entera terminará cayendo. Y la razón es simple. Si el capitán, que es quien marca el rumbo, va hacia las rocas, más vale que cojan el salvavidas porque el barco se hundirá. Pues bien, algo parecido es lo que sucede hoy en España. El presidente del gobierno, un mentiroso patológico sin escrúpulos ni moral, está podrido y eso hace que poco a poco se pudra todo lo demás. Por eso, entre otros muchos problemas, España ha caído 20 posiciones en el ranking mundial de corrupción en tan solo 5 años. Ocupamos el puesto 49 del mundo, por detrás de Ruanda, la peor nota en 30 años. Además, la corrupción socialista tiene doble naturaleza. Por un lado, está la corrupción institucional, que es la peor de todas. Prueba de ello es la aprobación de una amnistía ilegal para comprar los 7 votos de Junts y mantenerse en la Moncloa. Luego está la justicia a la carta, con el borrado de los ERE, el mayor caso de corrupción juzgado hasta la fecha, o el indulto que ya prepara el gobierno para su fiscal general, Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos. ¿O qué decir de los dedazos a todos los niveles, valiéndose del poder para controlar las instituciones y ya de paso colocar a amigos y afines, también prostitutas, en el sector público e incluso en la Fiscalía, tal y como denuncia esta semana el Tribunal Supremo? Y por otro lado está la corrupción clásica, la de toda la vida, la de enriquecerse a manos llenas a través de la política mediante chanchullos y tejemanejes de todo tipo, a costa del contribuyente y en perjuicio del conjunto de la sociedad. El PSOE de Sánchez es un auténtico experto en ambas materias, corrupción política e institucional. Veamos. Está en la escandalera socialista, tantos los casos de corrupción y tan graves que daría para varios libros, a cada cual peor. Una colosal enciclopedia de desvergüenza e indignidad, desde la A de Ábalos a la Z de Zapatero, pasando por la B de Begoña, la C de Cerdán o la K de Koldo. Pero hay más, mucho más, porque de cada una de estas letras cuelgan a su vez otras variantes igualmente escandalosas. Ahora acaba de estallar una de esas derivadas, la relacionada con Koldo García, mano derecha de Ábalos en Transportes, hoy en prisión. El Español se ha hecho con el contenido de su móvil, accediendo a 1 millón de mensajes que sin duda van a dar para un nuevo serial, al más puro estilo de la Cosa Nostra. Por el momento, ya sabemos que Sánchez y su banda del Peugeot, todos ellos imputados por graves delitos, amañaron las primarias del PSOE de 2017, donde el hoy presidente venció a Susana Díaz y a Patxi López mediante prácticas ilegales. Usaron votos falsos, amañaron las actas y manipularon los censos metiendo inmigrantes como afiliados de forma irregular para alterar los resultados. Allí, amigos, votaron hasta los muertos, tal y como admitió el propio Koldo en una entrevista con OK Diario. ¿Votaron muertos en las primarias a favor de Pedro Sánchez? Me han dicho que sí. Dijeron algunos por ahí, joder, pero si aquí han votado hasta muertos, me han dicho que sí. Y yo no lo he visto, ¿vale? Y yo te digo que las agrupaciones donde yo iba no votó ningún muerto. En las agrupaciones que yo fui, ¿vale? Pero usted escuchó sí, que habían sí. votado muertos. Sí, aquí ha votado hasta los muertos. Además, se sirvieron del pitufeo, es decir, del fraccionamiento de donaciones para financiar la campaña de Sánchez y sortear así los límites fijados por ley. Ese dinero había un límite, ¿no? Sí, o sea, más para o las menos aportaciones individuales.
Puede ser que me equivoque en algo, porque ahora mismo hay más, pero yo me acuerdo que eran ingresos de 300 euros los que yo, por ejemplo, he pedido hacer. A mí me entregaban 1.000, 2.000 euros y yo decía, oye, pues entrega tú y tú, que eran gente, pues, o sea, que era un pitufeo. Bueno, pues eso puedo entenderlo yo así también. La verdad es que te entregan 1.000... Bueno, tengo que reconocer que eso es culpa mía, el no conocimiento no me exime, pero bueno, en aquellos tiempos lo único que hacía es... Bueno, no valoraba yo que entregaran 1.000, 2.000 para que yo lo debiera en 300 euros y, oye, ingresa aquí, vale, pues ingresa tú allí. Pues bueno, pues eso es un pitufeo. Campaña, por cierto, la de Sánchez, que habría recibido financiación directa de Sabiniano Gómez, el suegro de Sánchez, el padre de Begoña Gómez, dueño de las ya famosas saunas. Pedro Sánchez y Paco Salazar dijeron que Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros. Sí, que iba a aportar 100.000 euros. Pero luego le dijeron que los habían aportado, ¿no? Luego lo que sí que oyeron y demás, no, eso ya está hecho, ya está gestionado, ¿vale? Ya está todo bien. Sánchez finalmente obtuvo el 50% de los votos por delante de Susana Díaz, recuperando así la Secretaría General del partido en 2017, un año después de ser expulsado. De este modo pudo optar a la presidencia del gobierno en 2018. ¿Qué? ¿Cómo se quedan? ¿Somos conscientes de lo que significa esto? O sea, que la ejecutiva del PSOE echa patadas a Pedro Sánchez en 2016 por sátrapa, tras intentar dar un pucherazo interno. Y este, con la ayuda de su equipo, trampea las primarias del 17 para recuperar el control del partido, lo cual, por cierto, supondría su expulsión inmediata, según los estatutos del PSOE. Si es capaz de esto, imagínense. Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP. El presidente del gobierno robó las primarias a sus propios compañeros de partido, a ustedes, el señor López, que estaba aquí. Un ladrón a los suyos, ¿cómo no iba a robar a los demás? Pero ojo, que hay más. Los mensajes de Koldo también evidencian que Sánchez presionó en 2021 al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, porque Air Europa no había cumplido los compromisos adquiridos tras el rescate de la compañía. ¿Qué compromisos? Eso aún está por ver, pero lo cierto es que Air Europa fue rescatada mediante un préstamo estatal de 475 millones de euros a finales del año 2020. Se hizo en tiempo récord, en apenas 70 días y... o casualidad, justo después de que Javier Hidalgo, dueño de la empresa, recurriera a Begoña Gómez, la mujer del presidente, para desbloquear el rescate. Qué cosas, ¿verdad? Así explicaba Víctor de Aldama el papel jugado por Begoña en el rescate de Air Europa en una entrevista concedida al Español. Es que por la parte de la señora Begoña Gómez sí hubo en algún momento presiones para el tema del rescate de Europa. Esto lo explicaré cuando lo tenga que explicar y en sede judicial. Y Begoña Gómez entonces intervino en ese rescate a Europa y habló con Javier Hidalgo. Confirma que esa llamada del 3 de septiembre de 2020 que aparece en el informe de la UCO se produjo, ¿no? Sí, se produjo. Begoña Gómez lo que le interesaba pues era que la familia Hidalgo la patrocinara y sacar patrocinios para sus cosas. Entonces por eso tenía mucho interés en que esto llegara a buen puerto. Y llegó a buen puerto, claro que sí, pero ¿a cambio de qué? Pues, según relató Leonor González Pano, exnovia de Aldama, Pepe Hidalgo, presidente del grupo Globalia, entregó $500,000 de euros a Ábalos en una bolsa de deportes para facilitar el rescate. Es una cosa que a mí me contó Víctor, que fueron a casa de Pepe y Pepe les tenía una bolsa con cerca de $500,000 a él y a Koldo, pero a casa de Pepe Hidalgo, no fue a casa de Javi. Pepe Hidalgo cogió Pepe y dice, bueno, pero contad el dinero, no sé qué. Estaba muy interesado en que Koldo, según Víctor, eso fue según Víctor, estaba muy interesado en que Koldo contara el dinero de la bolsa. Y Koldo, a su vez, dijo que la familia Hidalgo también habló de compensar a Begoña Gómez, aunque no especificó cómo. ¿Y hubo pago de alguna comisión, alguna contraprestación económica por el rescate? Lo único que puedo decir es que los Hidalgo comentaron, y eso fue delante mía, que había que compensar el
buen trato que había dado la señora Begoña. ¿Compensar cómo? Pues hombre, yo no sé cómo exactamente lo hicieron, pero las palabras que utilizaron ellos dijeron, empezaron hablando, creo que, si no me equivoco mal, de 100 o 200.000 euros, hasta decir 1 millón. No sé si es algo que tiene para andar, pero en aquel momento, como digo yo, me hubiera gustado no estar, pero es cierto que estuve y es cierto que lo escuché. Y todo esto sin contar la presunta trama de influencias orquestada por Sánchez y Begoña desde Moncloa para favorecer a la Organización Mundial de Turismo de diferentes formas, como por ejemplo la cesión gratuita de un edificio público en el centro de Madrid para usarla como sede, tal y como también se desprende del móvil de Koldo. Pues vaya, visto lo visto, ¿esto qué es? ¿Un gobierno o la mafia siciliana? Ustedes ya saben la respuesta, ¿verdad? Pucherazos internos, rescates dudosos, tramas de influencias, cobro de comisiones. Esto son tan solo algunos de los muchos escándalos que rodean al PSOE y su cúpula. Pero sí, han adivinado. Hay más. Esta misma semana también hemos escuchado la comparecencia ante el juez de Víctor de Aldama, el nexo corruptor de la trama PSOE, donde, entre otras cosas, afirma, insisto, en sede judicial, que posee un sobre que demostraría la financiación ilegal del Partido Socialista a través de PDVSA, la petrolera de la dictadura venezolana. Hay una fotografía de un sobre referente a PDVSA. ¿Qué contenía este sobre? Bueno, si no les importa, es algo que creo que tenemos que negociar directamente o que tenemos que hablar directamente con ustedes, porque es algo que estamos hablando de la financiación ilegal del partido, es algo que no hemos hablado hasta ahora. Pero, yo no digo ni hablar ni dejar de hablar, yo le pregunto. Claro, me está preguntando qué contiene. Sí. Vamos a ver, es relativo al negocio de hidrocarburos. Es relativo al negocio de hidrocarburos. Sí. Con la financiación ilegal del partido del PSOE. ¿Del Partido Socialista? Sí. ¿O de la Internacional Socialista? De las dos, de la Internacional Socialista y del Partido Socialista. Y este sobre le fue facilitado por Delcy Rodríguez. Sí. El mismo Aldama, por cierto, que denuncia que parte del dinero entregado a la trama a cambio de contratos iría a la financiación del PSOE y que además no era el único, que en Ferraz había muchos Víctor de Aldama. En el Ministerio no solamente había un Víctor de Aldama, había muchos Víctor de Aldama. Ya se está demostrando aquí, con los repartos que hacían. A mí me decían que parte de ese dinero que yo entregaba iba para el partido, para la financiación del partido. El que yo ¿Te lo decía Koldo? Sí, claro. El que yo sepa, esa financiación, siendo dinero de financiación ilegal. De hecho, Aldama no es el único que habla de pagos al PSOE. La empresaria Carmen Pano, implicada en el caso hidrocarburos, también ha reconocido en sede judicial la entrega de bolsas de dinero negro en Ferraz. Un total de 90.000 euros en octubre del año 2020. A mí me dijeron que tenía que entregar 45.000 euros a Víctor de Aldama en su despacho de la calle Alfonso XII. Yo llevé ese dinero a Víctor de Aldama. Víctor de Aldama me dice que está solo en el despacho, que no está ni su mano derecha, que se llama Piedad, ni su chofer, que se llama Beiro, y que por favor él no puede salir del despacho, que sí puedo llevar eso a Ferraz. Yo le digo que no hay ningún problema y se lo llevo a Ferraz. La primera vez fui en un taxi y la segunda vez me llevó Álvaro Gallego. Vaya, ¿y qué dice Pedro Sánchez de todo esto? Que no hay ningún apunte, ningún indicio que mire al Partido Socialista en cuanto a la financiación irregular. No lo hay, señorías. No lo hay. No lo hay, señor Rufián. No lo hay. Rien, nada de nada, circulen. Sin embargo, la realidad es muy tozuda y tarde o temprano se acaba imponiendo, tal y como pasó con la trama mascarillas o la imputación de Ábalos, Koldo y Cerdán, entre otros cargos socialistas. Ahora también está sobre el tapete la financiación ilegal del PSOE y, en caso de condena, su posible disolución como partido. De nuevo, Cayetana Álvarez de Toledo. Lo que no imaginábamos es que el PSOE podía sufrir también, ojo, un proceso de disolución legal.
Y todo gracias a Mariano Rajoy. 2015, reforma del artículo 304 del Código Penal. El mismo hombre al que ustedes llamaron corrupto e indecente aprobó la disolución de partidos corruptos e indecentes. Así que un consejo. Hagan como la vieja Convergencia, anticípense, disuélvanse antes de que lo haga un juez. Sus socios ya buscan nuevo nombre. ¿Cuál será el de ustedes? Ni socialista, ni obrero, ni español. Pero, si se fijan, todos los escándalos de corrupción parten y acaban en el mismo sitio. El PSOE, sí, pero también en su máximo responsable, Pedro Sánchez. Alejandro Entrambas-Aguas, periodista del Debate. La sede social de todas las tramas siempre radican en el Palacio de la Moncloa, siendo su máximo exponente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que todas tienen en común, al final todas las personas que están implicadas, tanto de su entorno político como familiar, todas acaban en Pedro Sánchez. Por lo tanto, como mínimo, tendrá que ser llamado a declarar como testigo. Carlos Díaz Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Pedro Sánchez no va a dejar un legado político, va a dejar un historial delictivo. En lugar de balance de gestión va a presentar antecedentes penales. Su memoria será un recopilatorio de crónicas de tribunales y en la historia no estará al lado de Adolfo Suárez y Aznar, sino del Vaquilla. Una vez más, la importancia del liderazgo y la dirección, amigos, ya sea empresa, partido político o gobierno. Da igual, si la raíz está podrida, el árbol entero caerá. Es cuestión de tiempo. El PSOE es corrupción, un pozo de corrupción, y no tiene fondo. La trinchera de llamas. Es radio.